Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a conversar de pensiones, crecimiento económico y también de seguridad, los temas que más preocupan a las y los chilenos. Para partir vamos a estar con Sebastián Claro, ex vicepresidente del Banco Central, economista académico, y con él vamos a conversar del acuerdo histórico en pensiones y por supuesto de cómo aumentar el crecimiento en nuestro país. Y luego conversaremos con Carolina Leitao, exalcaldesa de Peñalolén y hoy subsecretaria de Prevención del Delito, así que vamos a ver los desafíos que tiene en su nuevo cargo y sus nuevos planes. Parte entonces Influyente. Sebastián, muy bienvenido a nuestro programa. Hola Paula, muchas gracias por la invitación. Bueno, y ha tocado una semana histórica, ¿no? Como decía, con el acuerdo en pensiones. Al principio, cuando estaba todavía, antes de ser votado en el Senado y en la Cámara, tú concurriste al Senado con otros economistas, Andrea Repeto, Rodrigo Vergara, hiciste a ciertos puntos respecto de la viabilidad fiscal, ¿no? de esta reforma. Luego se hicieron cambios, ¿no? ¿Cómo quedó hoy día? Las dudas que tú tenías respecto de su financiamiento, ¿ya no las tienes? ¿Las tienes más morigeradas? No, las dudas que yo planteé en esa reunión en la Comisión de Hacienda del Senado quizás eran un poco más profundas y por lo tanto en lo fundamental se mantienen dentro del proyecto. Quizás una palabra antes, yo creo que hay, para mí por lo menos como lo veo, lo que ha pasado esta semana, la votación en general, es de dulce y de agraz. De dulce porque creo que hay un acuerdo después de tanto tiempo en un tema tan sensible, me parece que es positivo. Hay elementos bastante positivos del acuerdo. Lo que yo quise plantear en esa reunión del Senado, sin embargo, eran las cosas mejorables, más que ir a felicitarlos por la tarea que estaban haciendo, era qué cosas se podían mejorar o qué cosas se podían perfeccionar. Y ahí aparecían tres puntos que a mí me parece que son relevantes y que de alguna manera siguen presentes. Lo primero es que la cantidad de recursos que se está metiendo a pensiones, dado el 10% que se cotiza históricamente, dada la PGU y dado este acuerdo, son muy significativos, ¿ya? Porque la PGU se nos olvida, pero fue equivalente a 4 o 5 puntos de cotización. Entonces, en la práctica, hoy día estamos destinando recursos a las pensiones fácilmente sobre el 20% de la cotización, ¿ya? Ahora, eso va a llevar a que las tasas de reemplazo en Chile sean muy altas. Quizá excesivamente altas. Alguien podría decir, nunca son excesivamente altas, claro, una buena tasa de reemplazo. Para los salarios muy bajos, que claro. Pero el problema es que esos recursos tienen costo de oportunidad. O sea, hay cosas alternativas que poder hacer con eso. Entonces, la primera inquietud que me surgía a mí es que obviamente que hay una duda respecto de si hay sostenibilidad fiscal en cuanto a que los compromisos sean mayores que los ingresos. Yo tiendo a percibir que lo que está pasando es que los compromisos son bastante menores que los ingresos y lo que acá se está formando, se va a formar a través del FAP principalmente, es una institución que va a acumular y acumular recursos de manera muy sostenida, ¿ya? De acá a 30, 40 años fácilmente podría estar administrando sobre 60.000 millones de dólares sin demasiados compromisos, porque los compromisos tal cual como están diseñados en la reforma son transitorios, muchos de ellos. Entonces lo que termina pasando cuando uno ve las proyecciones de Hacienda es que los fondos que administra este FAP suben y suben y suben exponencialmente y al año 2100, yo sé que es lejano para todos nosotros, vamos a estar bajo tierra, pero al año 2100 sería el equivalente hoy día a tener fondos por cierto 40.000 millones de dólares, sin compromisos de por medio. Entonces a mí me parece que el diseño de ese fondo no quedó bien logrado. Y eso, a tu juicio, sería parte de lo que habría que revisar, arreglar o tener una cierta precaución, ¿no? O sea, más que lo que yo percibo, eso es lo que planteé ahí, digamos, es que el diseño o los mecanismos para que esto fuera naturalmente disminuyendo y no explotar en tamaño, no estaban bien logrados. Creo que siguen no estando bien logrados. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando exista un fondo de 70.000 millones de dólares que no tiene compromiso? Se va a gastar. Entonces, a mí me preocupa. ¿Se va a gastar en algo distinto de pensión? Mira, y si se gasta en pensiones, puede ser que terminemos gastando demasiado en pensiones, porque hay listas de espera.
porque hay niños que hay que apoyar en la sala de cuna universal, porque en el sector privado esos recursos también tienen costo-oportunidad. Entonces, mi primer comentario fue que el diseño de este fondo, en mi opinión, no está bien logrado, ¿ya? El segundo comentario dice relación con el préstamo. Yo no estoy de acuerdo. Siempre hay un riesgo de que esta cosa termine mal y por lo tanto la crítica de que no se va a pagar el préstamo, etc. Yo creo que está bien logrado asegurar. Para mí ese no es el punto. El punto que a mí me preocupa es que el sistema político, de pe a pa, llamémoslo así, estuvo dispuesto a diseñar un vehículo fuera de balance para esconder, el término puede parecer un poco duro, pero para esconder deuda pública. Acá hay 10 puntos de deuda pública que no se quiso poner en el gobierno central. Y se ideó este mecanismo para, en el fondo, que no apareciera en los números del gobierno central. Yo no conozco ningún buen argumento para haberlo hecho de esa manera técnico. Los argumentos son siempre, oye, es que era la manera de negociar, está bien, pero ¿qué estaba esperando la contraparte? Como que, ¿por qué se encontró este diseño? Claro, el argumento es que si no, no se podrían subir las pensiones de hoy, ¿no? No, sí, porque el argumento alternativo es que el gobierno salga a endeudarse. Y por lo tanto que la deuda quede reflejada donde queda reflejada. En mi opinión, era mejor hacerlo de esa manera, ¿ya? Pero la deuda chilena, Sebastián, ya está alta, pero ¿no? si va a seguir, pero el mismo argumento, la misma respuesta tuya, Paula, sugiere de que acá se está tomando el gobierno una deuda. Y lo que pasa es que no la quiere mostrar. Entonces diseñó, en vez de tener un balance del gobierno, diseñó un vehículo llamado FAP y a ese vehículo le va a meter la deuda. ¿No? Entonces creo que nos estamos haciendo un poquito más plan solitario, porque tú dices, aquí no cabe más deuda. ¿Y por qué cabe acá con garantía estatal? Yo creo que esa forma de funcionar a mí personalmente no me gusta. Creo que es mucho más transparente llevar las cuentas claras, llamémoslo así. Insisto, no tanto porque no se vaya a pagar esa deuda, sino porque esta manera de funcionar y crear vehículos especiales, bueno, ahora lo hicimos para pensiones y en una de esas nos entusiasmamos y lo hacemos para otra y vamos generando ya, o sea, ¿te parece que podría ser un camino o digamos, una creatividad para encontrar? Es que esa creatividad existe en otros países, ¿ya? No es una creatividad, o sea, los chinos están llenos de vehículos en sus gobiernos locales, entonces tú ves las estadísticas públicas de deuda china y son bastante razonables, pero están adentro del cajón, digamos, las deudas. Entonces, creo que ahí hay algo que a mí no me gusta y que quedó. Y el otro tema que traté de plantear es respecto a la organización industrial de esto. Acá en la práctica se bajaron mucho las barreras de entrada a la industria de administración de fondos de pensiones, que hoy día está restringida a las AFP, no porque esté restringida a 6 instituciones, sino que porque hay restricciones para poder participar que son grandes. Básicamente una regulación que es pesada. Sí, bueno, y ahí todos los economistas de amplio espectro han dicho que es necesario introducir más competencia también, ¿no? Está bien, sí. Yo en eso estoy bien. Si el punto mío es que la manera en la cual se hace, que es una baja de encaje muy sostenida, principalmente la aparición del IPS como administrador de cuentas, lo que termina haciendo es que cualquier AGF hoy pueda ganarse una licitación, mañana pueda ganarse una licitación, ¿ya? Y las restricciones, de alguna manera, que se establecen para que la AGF XX tenga mínimas condiciones de seguridad a los fondos, no están muy bien establecidas. En la práctica, cualquier AGF inscrita que cumpla con las condiciones de la CMF, pero es distinto cumplir con las condiciones de la CMF para administrar mi ahorro voluntario, llamémoslo así, mi fondo mutuo, que para administrar 20.000 millones de dólares de cotizaciones. Entonces, ahí creo que hay que perfeccionar la seguridad de que los administradores que entren tengan niveles de seguridad suficientemente buenos. Sí. Porque si no, no vaya a ser que la licitación obligatoria, de alguna manera, aunque siempre hay una salida, pero digamos la licitación obligatoria del stock, lleve un buen conjunto de pensiones administradas a una AGF que termine con problemas de solvencia o con problemas de Sebastián, pero legales. Como decías tú, con estas Eso. Aprensiones, digamos, legítimas por supuesto, ¿tú estás de acuerdo con que es
fue mejor avanzar y llegar a este acuerdo de pensiones. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que relevaría de por qué piensas que es bueno llegar a este acuerdo de pensiones y no, digamos, seguir dilatando esto otro periodo más? Mira, es interesante la formulación de la pregunta, Paula, porque apunta a un tema que se ha mencionado mucho, que es que si no se hace esta reforma, viene un problema gigante, ¿ya? Yo tengo poco que decir respecto a ese argumento. Y es un argumento muy blando en el sentido de que podemos discrepar respecto de qué sucedería sin reforma, ¿te fijas, no? A mí lo que me pasa con ese argumento es que es un argumento que no acepta contradicción. O sea, si efectivamente la alternativa es el caos, bueno, cualquier proyecto es bueno. Entonces no me gusta justificar el proyecto a partir de que la alternativa es un problema mayor, que a lo mejor lo era, nunca lo sabremos, ¿te fijas, no? Yo lo que he tratado en las invitaciones que me han hecho y en las apariciones, etcétera, en los comentarios, es más bien de atacar elementos técnicos que yo pensaba que se podían hacer de mejor manera. Algunos ya están zanjados y va a ser imposible modificarlos. Otros creo que se pueden perfeccionar en el tiempo. Por ejemplo, hay un tema chico de que se le otorga al administrador de este FAP facultades para en ciertas circunstancias modificar parámetros. Entonces, esas facultades a mí no me parece que estén bien logradas respecto de, bueno, este consejo que va a llegar de personas buenas, administrar estas decenas de miles de millones de dólares, de repente pueden entusiasmarse. Entonces, insisto, he querido distinguir lo que es un análisis más bien político. Porque el otro argumento que se da, y que también es válido, es decir, mira, ya el hecho que haya una reforma votada favorablemente por un grupo amplio del sector del espectro político es una noticia que no teníamos y por lo tanto es positiva. Yo concuerdo con eso, pero sin entrar en esas consideraciones para justificarla, yo más bien he querido centrarme en las cosas que creo que son perfectibles, en algunas cosas definitivamente no me gustan como quedaron, hay otras cosas que son positivas. El balance es difícil de hacer. Sí. Ahora, el Partido Republicano y los libertarios y socialcristianos se han opuesto y dicen que esta reforma, digamos, es un desastre. José Luis Daza, con quien tú trabajaste en el comando de José Antonio Kast, en la segunda vuelta, como equipo económico, dice que este es un camello y que en Chile además los economistas saben muy poco de finanzas. ¿Qué piensas tú de este tipo de opiniones? No, respecto de las opiniones más de trinchera, ya sea de José Luis, porque tengo un alto respeto, como de otros que le salen a responder, que tú no sabes nada tampoco. Me parece que es un debate que no aporta. No creo que valga la pena profundizar en eso. Entiendo las razones de por qué hay gente que se opone. Me parece a mí que pueden haber dos razones. Uno, que sopesan estos argumentos técnicos como más que efectivamente hay problemas serios. Y lo otro, que acá, como yo te planteaba, se generan riesgos. Y esos riesgos se pueden materializar o se pueden no materializar. ¿No? ¿En qué medida se pueden materializar, por ejemplo, que aparezca una AGF piñufla, como dije yo en una columna, y que se gane la licitación porque ofrece 3,5 pesos por la administración y después terminemos todos llorando por el problema que hubo con esos fondos? Entonces, se puede materializar porque la regulación micro no quede bien hecha o porque este debate no quede zanjado, llamémoslo así, y siga habiendo una presión política, etcétera. Ahora, yo espero que más allá de las declaraciones de alguien de que esto es el inicio o no es el inicio, que finalmente acá haya que la población de alguna manera valore que acá se hizo algo que en algunas dimensiones es bueno, en otras a mí no me parece bueno, y que, no sé si es dar vuelta a la página la palabra, pero en el fondo, bueno, ir avanzando. O sea, aquí no podemos estar permanentemente hablando sobre pensiones cuando las tasas de reemplazo en Chile van a terminar siendo las de las más altas del mundo. Y esto nos lleva a otro tema, Sebastián, que también está sobre la mesa, que es que, bueno, va a haber evidentemente una cotización más alta a cargo del empleador, y que es muy importante entonces que el crecimiento económico se fortalezca, de manera de que esto no signifique que haya menos empleo, ¿no? Y que signifique entonces que haya una merma del mercado laboral. ¿Qué crees tú en este
año que queda de este gobierno y sobre todo pensando en el siguiente ciclo político, es muy importante hacer ahora, más allá de lo que ya se está haciendo, para que este factor de crecimiento realmente se desarrolle, tome impulso en este momento en que es más necesario que nunca? Quizás partir con un par de datos, que espero que para los televidentes no les haga pagar la televisión, digamos, pero ya el 2% de crecimiento que tiene la economía chilena es un número que no da para recuperar el hoyo laboral que tiene nuestra economía. Entre menos empleo, mayor tasa de desempleo, informalidad, nuestra economía no ha recuperado su tendencia previa a la crisis. Y creciendo el 2%, para que los televidentes tengan más o menos claro, eso significa, grosso modo, que los ingresos laborales van a crecer al 2%. Pero los ingresos laborales son salarios y empleo. Con el empleo creciendo al 1%, porque eso es más o menos lo que crece la población, los salarios reales en Chile hoy día no tienen más opción de crecer al 1%. O sea, antes de esta reforma ya tenemos un problema en el mercado laboral grande. Esta reforma, evidentemente, suma otro costo que se ha ido acumulando en el último tiempo, porque los costos laborales han subido mucho. La verdad es que las 40 horas, el salario mínimo, más esto, son costos que se van agregando a las empresas para efecto de la contratación del trabajo. Entonces, con el 2 no estamos. Eso es clarísimo. ¿Por qué creo que es relevante partir de ahí? Porque yo creo que el primer cambio es un cambio de debate. O sea, hasta ahora el debate no ha estado en absoluto centrado en esto, más allá de algunas voces que quieren ponerlo, ¿ya? Hay que recordar la plataforma con que este gobierno llegó al poder, que no tenía explícitamente reconocido. Ha cambiado ese recurso, digamos, ¿no? Lo ha cambiado en su speech. ¿No en la realidad suficientemente? No, definitivamente no. Definitivamente no. ¿Y qué falta? Hasta hace 2 años cuando uno estábamos le pregunta discutiendo al ministro, una constitución. Claro, al ministro Marcel, por ejemplo, cuando uno le pregunta ya, pero ¿qué falta? ¿Cómo se puede crecer? ¿Por qué se está creciendo así? Bueno, primero dice que, y que es verdad, que los economistas de oposición en general veían que el crecimiento iba a ser menos de 2% para el año que pasó y ahora va a estar entre 2,2 y 2,4. Y eso es verdad que eso, digamos, las críticas más agoreras no se cumplieron. Dicho, digamos, siendo cierto lo que dices tú de que con 2% no es para descorchar nada y que llevamos además 15 años estancados en el crecimiento económico, se necesita hacer ese impulso. Pero dice, bueno, estamos haciendo permisología, están toda esta cantidad de reglas que se están cambiando, se está haciendo, digamos, políticas distintas para fomentar el crecimiento. Entonces, la pregunta es, para este ciclo que queda, pero sobre todo para el próximo, ¿no? Que ya hay que empezar a pensar, bueno, si va a haber acá una alternancia en el poder, como las encuestas sugieren hoy. Esa es la foto de hoy día, puede que no lo sea. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe cambiar? Solo una palabra y sin querer entrar en polémica con el ministro. A mí me parece que la discusión de, mira, se decía que iba a ser 1,8, iba a ser 2,2. Estamos jugando en la esquina de la cancha, ¿ya? Creo que lo que hay que apuntar es a otro orden de cosas. Al nivel de ingreso per cápita que tenía Chile, que tiene Chile hoy, Corea hace 20 años crecía en términos per cápita 3 veces lo que crece Chile. ¿Cuál es la diferencia? Simple de decirlo, no tan fácil de hacerlo, inversión. El crecimiento requiere posponer agrado, posponer consumo, ahorrar e invertir. ¿De qué depende la inversión? Bueno, de cuán buenas sean las perspectivas hacia adelante. Entonces yo creo que se necesita primero un cambio de prioridades. Nosotros hemos estado en Chile en los últimos varios años, por no mencionar 3 años, digamos, sino que en varios años, a mí me parece con un foco en política pública excesivamente en desigualdad. En redistribución. En redistribución. Y la manera en la... Yo creo que bajo ciertas circunstancias no compite con la redistribución con el crecimiento. Es más, quien paga el bajo crecimiento principalmente son las personas menos calificadas, ¿ya? Las personas más calificadas, así como el capital, se toman un vuelo a Miami. El capital fluye internacionalmente y su retorno está determinado en los mercados internacionales. Entonces, no hay tal contradicción, salvo que yo por apuntalar la desigualdad introduzca distorsiones en la economía que finalmente afectan la rentabilidad esperada de los proyectos. Y la rentabilidad de los proyectos ha ido cayendo significativamente. ¿Por qué? Por impuestos, porque el impuesto a las rentas del capital se ha usado
y a mí me parece que de manera excesiva para efectos de afectar el crecimiento, ¿ya? Como mecanismo recaudatorio no hemos recaudado tanto porque la economía se ha desacelerado y ha perjudicado la inversión. Segundo, todo el tema de la permisología, que es como que suena un poco generalista, pero es una realidad gigantesca. La verdad es que hoy día es muy caro, muy incierto hacer grandes proyectos. Y por lo tanto, lo que un inversionista calcula es decir, mira, con cierta probabilidad este proyecto se va a demorar 2 años y voy a tener mi permiso, con otra probabilidad se va a demorar 2 años, pero mi permiso a los 2 años y medio me lo van a querer cambiar, y con otra probabilidad este proyecto se va a demorar 7 años. Pero ya están presentados esos proyectos, tanto uno de permisos ambientales como de permisos en general. Pero es que la presentación, yo creo que acá se piensa que el problema es legal, y en cierto sentido es legal, ¿ya? Pero hay un tema administrativo gigantesco, que hay un liderazgo que tomar respecto de consolidar la ventanilla, ¿te fijas, no? De dar certeza. Hay una parte que es jurídica, pero otra que es normativa. Entonces, a mí me parece que decir, mira, estamos trabajando en un proyecto que se iba a presentar en enero del 2024, hace 12 meses. Entonces, creo que hay un desafío ahí muy grande. Tercer elemento que se puede hacer: ¿qué áreas hoy día en la economía, abriendo los ojos simplemente, tienen un retorno esperado alto y hay un déficit? Yo veo infraestructura, por ejemplo, ¿ya? O sea, la infraestructura chilena tiene 30 años, salvo lo que excepciones. Decía el presidente Frey el otro día en Italia, o sea, aquí, ¿no?, hay que apretar la mano en el acelerador. Está el financiamiento, está la rentabilidad privada, está la rentabilidad social. Pero aquí nuevamente ha habido una desconfianza respecto del rol del sector privado en las concesiones, que es muy grande. Al gobierno pasado del presidente Piñera le costó mucho retomar el impulso, por distintas razones, digamos, todo lo que pasó, de las concesiones, pero se logró generar al final un pipeline, o sea, una cantidad acumulada de proyectos. Pero este gobierno desde el principio no creía. Entonces, ahora hay una pequeña dada vuelta, pero desde que yo pienso en un proyecto hasta que el proyecto empieza a materializarse, pasan varios años. Estos son proyectos que ve el gobierno siguiente. Y por último, yo creo que hay que volver a confiar más en el sector privado. Acá al final del día, en materia de recursos naturales, ha habido un énfasis excesivo en el sector público, en materia educacional, en materia de salud. Yo creo que hay que volver a confiar en que el sector privado, con las reglas bien puestas y adecuadas, va a ser el motor del crecimiento. Sí. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo no preguntarte por el impacto en todo este esquema de crecimiento económico y situación económica de Chile de la elección de Donald Trump, que además ha partido su nuevo mandato tomando muchísimas decisiones y también amenazas a muchos países. Tú en una entrevista decías, Sebastián, además eres experto en China y su impacto en el comercio en Latinoamérica, en Chile, ¿no? Has escrito sobre el tema, has estudiado el tema. Tú decías, Chile tiene que prepararse, el gobierno tiene que estar preparado, sobre todo si hay una revisión de los tratados de libre comercio con Chile, por ejemplo. ¿Ves que el gobierno, que ya tiene un comité, digamos, que está mirando esto, público-privado, está tomando los pasos, y cuán preocupado estás por el impacto en todo esto que estamos hablando de las medidas que pueda tomar Trump con Chile? A ver, es amplia tu pregunta, muy interesante. Respecto de si el gobierno está preparado o está trabajando, desconozco los detalles. Sí creo que en esto hay que ser cuidadoso y no hacer declaraciones livianas, no meterse en peleas que no corresponden. O sea, hay que jugar inteligentemente. Sí. Porque cualquier error puede costar muy caro. Un gustito puede costar muy caro. Hasta ahora no ha habido ninguna declaración. Hasta ahora no ha habido ninguna declaración, lo que dice mucho, porque yo creo que están escritos los tweets, falta enviarlos, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo, a nivel diplomático, tampoco sé. Yo sé que había una polémica porque el embajador chileno en Estados Unidos no ha sido particularmente favorable a la figura del presidente de Estados Unidos. No sé si eso tenga consecuencias o no, pero hay que ser muy delicado, ¿ya? Por cierto, resguardando la autonomía y la soberanía en ciertas cosas, ¿ya? Ahora, la figura de Trump, obviamente que yo la analizaría de 2 dimensiones, muy corto para no quitar el tiempo. Uno es que acá esta es una señal más de un retroceso en la globalización. Y esa es una mala noticia para Chile.
¿ya? Chile, la globalización genera muchos desafíos respecto de la realidad de las industrias, en los mercados laborales, etcétera. Ha sido muy estudiado, pero finalmente para Chile, un país pequeño, en la esquina del mundo, ha sido una tremenda posibilidad. Entonces, que el mundo esté más bien celoso de eso y en un ámbito proteccionista es una mala noticia para Chile. De hecho, el campeón ahora a favor de la globalización es China, ¿no? Bueno, que de hecho en Davos dijo el viceministro como, bueno, un mundo con guerra comercial, un mundo que no es abierto, en realidad es un mundo en que todos pierden. Sí, sí, es cierto. Lo que pasa es que ahí viene la segunda etapa, o la segunda pata de esta discusión, que China en general es bastante apoyador de la globalización, pero de su globalización. Y es una globalización distinta a la que hemos de alguna manera conocido en los últimos 50 años. Acá una cosa es decir, mira, nosotros países tenemos distintos intereses, somos distintos, pero vamos a poner reglas y vamos a comerciar y a tener inversiones en función de estas reglas. Entonces es una globalización centrada o basada en un set de reglas por todos conocidos. Otro tipo de globalización es, mira, nosotros nos integramos, comerciamos, pero aquí no hay reglas, pues aquí ronca el más fuerte, mando yo, y si no te gusta, si tú no me tratas bien a tales empresas, entonces yo te voy a pegar por este otro lado. Pero eso es como lo que propone Trump ahora. Bueno, ¿no? Pero no es exclusivo de Trump, sí, lo que te quiero decir. Sí. Hay una cierta, o sea, hay un riesgo de una globalización un poco más matonesca, ¿ya? Y eso también es peligroso. Y lo que hay que hacer, creo yo, es primero fortalecer las relaciones con la mayor cantidad de países que podamos tener. En ese sentido, la diversificación ayuda, protege, no asegura nada, ¿ya? Pero ayuda, protege. Creo que el caso australiano es algo que hay que estudiar más, no tenemos tiempo para profundizarlo, pero ellos tuvieron una pelea muy grande con China, comercial, por 5 años, y Australia ha logrado diversificar de manera muy buena su comercio y sus inversiones. Entonces, tenemos un desafío de no meter las patas, tenemos un desafío de fortalecer la institucionalidad doméstica, y a eso me refiero a que cuando llegan inversiones extranjeras de países que funcionan con lógicas distintas, y de que piensan que todas las relaciones son con el Estado, y uno dice, no, la verdad es que este es el mercado que tú te metiste, hay un regulador y nosotros tenemos ciertas reglas, hay que fortalecer a los reguladores sectoriales para que cumplan su rol de tal manera de sacar de esto de una relación gobierno-gobierno. En esa situación vamos a perder definitivamente. Sebastián, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Paula. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Ya viene la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Espérennos. Y ya estamos de vuelta con nuestra siguiente invitada, la subsecretaria de Prevención del Delito y exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Muy bienvenida. Hola, ¿cómo está? Bueno, y en este nuevo rol, y como exalcaldesa, quiero partir preguntándole cómo fue para usted llegar a esta subsecretaría que había tenido hartas críticas, no por algo se hicieron cambios también, en el sentido de que no se ve la prevención del delito, ¿no? Con delitos que aumentan, cada vez más graves, cada vez más siniestros. Entonces, la prevención, digamos, del delito no se veía por ninguna parte. ¿Con qué diagnóstico entra usted, siendo además, habiendo sido alcaldesa, presidenta de la Asociación de Municipalidades y viendo desde el otro lado todas las demandas que tenían los y las alcaldesas porque el gobierno se moviera más y mejor justamente en prevenir el delito? Bueno, la verdad es que lo primero fue justamente tratar de perfilar un poco qué es la Subsecretaría de Prevención del Delito en relación a cuál es su responsabilidad en el delito contingente, por ejemplo, que no la tiene, la coordinación la hace el delegado presidencial, la Subsecretaría de Interior, quien la tiene la relación con las policías, se encarga mucho más de este delito contingente, pero no por eso deja de tener una responsabilidad en abordar las problemáticas del delito. Y te pongo un ejemplo. Portonazo. Uno dice, ya, yo no me voy a encargar del portonazo que ocurrió anoche, ayer, pero sí tenemos un plan y trabajamos a través de inteligencia artificial para abordar el tema de los robos de vehículos. Tenemos un plan que busca justamente perseguir de manera inteligente el delito. Entonces hemos desbaratado 11 bandas delictuales con inteligencia artificial, trabajando en directa relación con el CEP
para abordar este delito. Entonces, claro, yo no me encargo del delito de ayer, pero sí estoy muy preocupada de que el delito que ocurrió ayer tiene información de cómo se comete el delito, cuál es la fórmula, cuántas personas, qué tipo de vehículos ocuparon, qué autopistas fueron las que generalmente todo está desarrollado de esa manera, o en qué calles principalmente cuáles son los ocurren. lugares, ¿no? en particular. Exactamente. Entonces, nuestro aporte en ese ámbito es tomar esa información, estudiarla, estudiar el fenómeno y también trabajar con las policías, el abordar este delito de manera más efectiva. Lo mismo el tema de homicidio. Nosotros tenemos hoy día el Centro de Homicidio, que es el que recopila toda la información de homicidios para entregarle estos insumos a las policías, a la fiscalía, para hacer análisis de la información y en el fondo abordar el delito de una manera que sea más eficaz en el fondo. Y por eso que me ha tocado este rol un poco de explicar qué es la subsecretaría, porque también hay una parte que es la menos conocida, que es la parte del apoyo psicosocial y de la parte comunitaria y el trabajo con los municipios para abordar el delito, que es mejor iluminación a través del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, cómo entregamos recursos a los municipios para que ellos puedan desarrollar proyectos de inversión en cámara, en iluminación, en recuperación de espacios públicos, y la parte psicosocial, que es con jóvenes y niños que ingresan a la carrera delictual y que nosotros a través del programa Lazo intervenimos para que ojalá no vuelvan a delinquir. Y eso tiene todo un sistema que funciona a través de la subsecretaría y recursos bien importantes que son los que estamos interviniendo hoy día. Pero desde ese punto de vista, ¿en qué es distinto, por ejemplo, a lo que hace el gobernador Orrego, ¿no? Que también, acá mismo en este mismo programa, cuenta ese tipo de programa? Bueno, que en general además se sabe que trabajar en la prevención del delito, para trabajar en eso es clave atender a niños y niñas que no están yendo al colegio, especialmente los niños, ¿no? Que después son reclutados, la iluminación de los espacios públicos, las áreas verdes, en fin, toda esa. ¿Cómo se coordina? Porque de repente parece que hubiera acá una dispersión de atribuciones y funciones, ¿no? En que se hace bien difícil de entender quién es responsable de qué. Sí. Bueno, en parte de la discusión que se ha dado en el tema de seguridad es justamente que existen muchas parcelas donde se trabajan temas, y hoy día la aprobación y la buena noticia de la aprobación del Ministerio de Seguridad va un poco a ayudar a resolver esos problemas de falta de coordinación, o yo diría, claro, en el caso del gobernador Orrego, yo tengo una buena relación con él, con los gobernadores, me he juntado con varios gobernadores, pero depende mucho de la voluntad de quien quiera coordinarse. Y el Ministerio de Seguridad lo que hace, de alguna manera, es obligar a que esa coordinación, ya sea interinstitucional y también la interoperabilidad de distintas instituciones, en este caso del sistema público, sea obligatoria, ya no es una idea, claro, o como voluntario. No es voluntario. Ya. Ahora, con el caso de los gobernadores regionales, como tienen autonomía, estamos justamente tramitando la ley de gobiernos regionales y prevención para justamente que esta coordinación sea más colaborativa, que no nos topemos en las intervenciones y que de alguna manera ellos, que tienen muchos recursos, que los gobernadores hoy día en los gobiernos regionales invierten muchos recursos en seguridad, se haga en coordinación con las políticas, programas, y que de alguna manera la inversión que ellos hagan tenga eficacia en la persecución inteligente del delito, por ejemplo, o en la prevención propiamente tal. Ya, ahora vamos a lo que usted cuando era alcaldesa pedía o decía, y que todavía muchos alcaldes piden. Por ejemplo, que dicen, bueno, una cosa, el camino legal, ¿no? Por ejemplo, que se haya aprobado el nuevo Ministerio de Seguridad Pública es muy importante, así como todas las leyes de Fast Track, por cierto, que son importantes, pero la gente quiere como resultados en el día a día y en la calle. Y eso no se soluciona diciendo, oye, esta ley se aprobó y va a haber mayor coordinación. Entonces, por ejemplo, piden mayores atribuciones para los inspectores municipales, para los guardias municipales, ¿no? Que puedan portar armamento no letal. Esa es una pelea que usted también está de acuerdo que tenían que tenerlo, y el gobierno no quiere, está en digamos, estas famosas pistolas Taser que de hecho el gobernador Orrego también pide que puedan portarse para carabineros. Sí. Pero los alcaldes dicen, bueno, el alcalde Alessandri, por ejemplo, ¿por qué no puede estar los inspectores municipales defenderse, ¿no? Cuando son atacados, y puede haber ahí también una situación de mucho riesgo para ellos, o incluso de que puedan haber digamos, una agresión directa contra ellos, como también ya ha pasado? Sí. Bueno, lo primero es que el proyecto de seguridad municipal es un proyecto que trabajamos en conjunto con el gobierno en esa época. Yo, como presidenta de la asociación, hicimos un trabajo prelegislativo. Por lo tanto, el proyecto que yo estoy defendiendo hoy día en el Congreso es el mismo proyecto en el cual yo estuve de acuerdo en presentar, y aquellas cosas de las cuales no estábamos de acuerdo, dijimos que las íbamos a ver
haber en el Parlamento y se modificaron en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hoy día el proyecto como está y como yo lo estoy defendiendo en el Senado, en las comisiones conjuntas, es tal cual como presidenta de la asociación lo defendimos. Respecto del tema de cuáles son las herramientas que los inspectores municipales pueden tener o de personal de seguridad puede tener, hay una gran discusión, no hay unanimidad, pero lo que sí el gobierno ha planteado es que lo que se quiere es fortalecer el rol del inspector o funcionario de seguridad, reconocer el rol, dotarlo también de mayor protección desde el punto de vista legal, es decir, que cualquier persona que agreda a un funcionario en el ejercicio de sus funciones tenga mayor pena, o sea, se aumenten las penas y que no sea solo una lesión, sino que además se aumente la pena. Y por otro lado, se dote a la seguridad municipal de un estatuto legal. Hoy día, el funcionario municipal que ejerce esta función está muy desprotegido legalmente. Entonces, ese es el objetivo del proyecto de ley. ¿Cuáles son los instrumentos para protegerlo? Es discutible. Como en todas las cosas, hay cosas a favor y cosas en contra. En el proyecto de ley que el gobierno ha presentado no está la utilización de armas que son menos letales, porque no es que no sean letales, son menos letales. Tienen menor, obviamente, que un arma de fuego. ¿Por qué nosotros hemos pensado que eso no puede ser una buena idea? Porque el funcionario municipal está muy expuesto. Hoy día eso podría transformarse en que el delincuente que lo enfrenta crea que se está enfrentando contra una persona, por ejemplo, que está armada y no distingue entre una arma menos letal, no letal, etcétera, y termine muriendo un funcionario municipal porque se enfrenta directamente, a diferencia de las policías, que se enfrentan con armas a un delincuente y por lo tanto están en la misma situación. Nosotros creemos que fortaleciendo el rol de prevención es mucho mejor para el funcionario municipal y tampoco tiene por qué el funcionario municipal ejercer una función, o sea, reemplazar la función policial. Creemos que eso tampoco corresponde. O sea, si hay una debilidad hoy día respecto de la presencia policial, porque hay menos que quiere que haya más policía, el funcionario municipal no puede hacer ese rol, no puede cumplir ese rol. Lo que le corresponde al funcionario municipal es el de prevención. Y ahí yo creo que en eso el gobierno va a defender esa postura, entendiendo que todo es discutible. Claro. O sea, que son cosas, los instrumentos son discutibles, exacto, pero lo esencial del proyecto es la protección del funcionario. Sí, en eso está radicado. Visto desde otro lado, subsecretaria, y también desde los municipios, desde muchos municipios, por un lado, claro, los delincuentes hoy día están disparando sin preguntarle a alguien si es una autoridad. ¿Cuántos casos hay de PDI o carabineros que están de franco, digamos, de civil, y les disparan sin saber, ¿no?, que ellos son PDI o carabineros y les disparan de vuelta entonces, pero el delincuente no tuvo una diferencia, digamos, de decir, no, esta persona no está armada o esta persona está armada. O sea, está en un nivel tal en que no hay una diferencia. Eso sería como contrario al argumento que está diciendo usted de que podría ser más peligrosa la respuesta. Sí, no, lo que yo me refiero es que si hay un funcionario, generalmente el funcionario está vestido, no está de civil. Ocupa un uniforme táctico, tiene un chaleco. De hecho, hoy día la mayoría de los funcionarios que trabajan en seguridad ya tienen chaleco antibala, casco, o sea, están vestidos de una manera en que ya se están enfrentando a un delincuente de manera distinta a un civil. Por lo tanto, es muy difícil, se provoca ahí una diferencia que es muy difícil distinguir si la persona está armada o no está armada. Pero el funcionario, yo me refiero más bien a la función. ¿Es el funcionario municipal el que tiene que ir a confrontarse con un delincuente? No. O sea, desde el punto de vista que si el delincuente está armado, por ejemplo, ni aunque tuviera un arma no letal, tampoco le va a ir bien, porque en la práctica es asimétrico. Entonces, ¿tiene un funcionario municipal que hacer una persecución? Hoy día hacen persecuciones los funcionarios municipales. Claro, porque no queda de otra, ¿no? O sea... Ya, pero la pregunta es, ¿por qué el funcionario municipal tiene que suplir una función policial? ¿No es mejor que nosotros, que es lo que estamos haciendo hoy día en la Estrategia Nacional de Seguridad, que es fortaleciendo el rol policial, llamando más carabineros y policías a servicio para que puedan cumplir el rol? Llamando más carabineros y también funcionarios policiales, agentes policiales para que hagan el APDI, para que haya más en la calle y haya más presencia. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día. No que el funcionario municipal supla el rol de la policía, que no tiene ninguna facultad para hacerlo. Lo que sí estamos haciendo es fortalecer el patrullaje mixto, por ejemplo, donde un funcionario policial vaya acompañado de un carabinero para que puedan desarrollar acciones menos riesgosas, pero que igual requieren de la presencia policial
para poder cumplir tareas en la calle. Porque por supuesto lo óptimo sería que las policías solas se abocaran a esto, pero no, digamos, la magnitud de la tarea es demasiado alta y claro, se está llamando a carabineros, digamos, a que se incorporen a labores directamente de patrulleo y dejen las labores de oficina, digamos, aumentando la cantidad de postulantes. Todo eso es verdad, pero todo eso no está todavía en sintonía con la necesidad del país. Entonces, sí, por eso entiendo que son los alcaldes que piden, bueno, dejen esta colaboración, ¿no? Yo, ¿quién mejor que yo podría entender lo que un alcalde vive y la demanda de la ciudadanía? O sea, no estamos en veredas distintas, estamos en la misma vereda. O sea, el gobierno con los alcaldes están en la misma vereda en el sentido de que entendemos la urgencia y sabemos lo necesario que es. Pero tampoco vamos a buscar dándole una herramienta, cualquiera sea, porque no quiero centrarlo en uno de los instrumentos, tampoco vamos a hacer policía express. O sea, la necesidad del país no puede suplirla un funcionario policial meramente, sino que hay que hacer un sistema en el cual se fortalece su función. Por ejemplo, el funcionario municipal sí puede hacer cosas de tránsito, sí puede, o sea, cosas que los policías hoy día y la carabineros se pueden liberar de eso para que el funcionario municipal lo haga y tener más carabineros a disposición para enfrentar el delito violento, porque también el patrullaje preventivo que hacen los funcionarios municipales es muy importante. La gente se siente más segura. Por supuesto que el delincuente va a preferir un lugar donde no hay patrullaje a uno donde lo hay. El funcionario municipal porta no solo desde el punto de vista de su propia protección, sino que va en un vehículo que tiene radio, que está conectado con las centrales de cámara. O sea, igual tiene una manera mejor de actuar que una persona común y corriente. Puede hacer una retención de una persona, lo puede hacer hoy día. El problema es que hoy día lo que está pasando es que a veces se van por riña el funcionario municipal junto con la persona detenida. Lo que queremos es resguardar y que se entienda que está haciendo el ejercicio de sus funciones. Ahora, ¿cómo ha sido su despliegue en el gobierno, pensando que el mismo gobierno ha reconocido que ni en su programa de gobierno estaba el tema de la seguridad como un tema relevante y que se han encontrado con esto y que han tenido que, por supuesto, hacer los cambios y los proyectos de ley, ¿no? Para un tema que está fuera de los marcos de lo que se conocía en Chile? Bueno, yo creo que primero el gobierno tiene muy claro de que esta era la principal preocupación ciudadana y que por lo tanto había que abocarse a esto sin ningún complejo. Y en ese sentido fue mejor también tomar proyectos de ley que estaban desde antes. El mismo Ministerio de Seguridad fue un proyecto del presidente Piñera, que se decidió tomarlo en vez de presentar uno nuevo, así como otro montón de proyectos de ley que en su minuto incluso se habían rechazado o no habían avanzado y que se dijo aquí hay que avanzar. Pero también es cierto que este gobierno entiende, y por lo mismo probablemente porque yo estoy en este lugar, es porque parte de la seguridad también tiene que ver con un área que es muy importante, que es la de la intervención en barrio. O sea, no sacamos nada y vamos a perder la pelea si solo nos abocamos desde el ámbito policial, entendiendo que había una gran debilidad y que no estábamos acordes a las necesidades del crimen organizado, del aumento de nivel de violencia y por lo tanto que había que fortalecer las policías, había que abordar, había que invertir más en el ámbito policial. Pero por el otro lado, no dejar de lado algo que también es de la esencia de este gobierno, que es la intervención en barrio, el fortalecimiento comunitario, la organización social, el trabajo con niños y jóvenes, el uso del tiempo libre de niños y jóvenes. Y por eso que la idea es que esto vaya a la par. Porque está el ámbito policial, pero también está el ámbito de intervención y ahí se han invertido recursos, se han desarrollado acciones también con los municipios y la idea es que esto se siga fortaleciendo y por eso que el nuevo Ministerio de Seguridad tiene las dos subsecretarías, Seguridad Pública y Prevención del Delito y se crea también un Consejo Nacional de Seguridad y un Consejo Nacional de Prevención, porque la idea justamente es ir también nivelando la cancha en el sentido de que aquí hay que intervenir en el ámbito social. O sea, si uno no interviene, y lo conversamos antes, cuando yo era alcaldesa, si no intervenimos los barrios, si no intervenimos los niños y jóvenes que desertan de la escuela, si no abordamos los niños que tienen todos los elementos para entrar en la carrera delictual, esta pelea no la vamos a ganar. Entonces, por eso hay que intervenir a la par. Y vamos a ir justamente después a las medidas que funcionan, ¿no? Y que hay evidencia respecto de que funcionan para prevenir el delito. Pero antes de eso quiero que hablemos de la participación de militares como ayuda a las policías para justamente enfrentar esta ola de inseguridad. Usted, cuando era alcaldesa, junto con muchos alcaldes de todos los colores políticos, han pedido al gobierno
gobierno que haya esta colaboración, no que reemplacen a la policía, pero que ayuden, ¿no? Sobre todo porque además a las personas les daría una tranquilidad ver, por ejemplo, que un CEFAM hoy día están entrando con pistolas a un hospital público, como ha pasado, ¿no? Que hubiera un perímetro de resguardo de las Fuerzas Armadas. El gobierno no está a favor de, digamos, no les gusta tanto esa idea de que haya militares participando, dicen que las evidencias no muestran de que ayude, que en países como México eso no ha funcionado, ese despliegue. Sin embargo, sigue siendo una petición de los alcaldes, ¿no? Y de alcaldes oficialistas, partiendo, no sé, el alcalde Bodano, el gobernador Orrego, así como también muchos alcaldes de oposición. ¿Sigue pensando que sería una buena idea? Es que el gobierno está de acuerdo, porque de hecho presentó y le puso urgencia al proyecto de infraestructura crítica. Sí, pero lo que pasa es que el gobierno... de tortuga ese proyecto. Sí, pero igual, no porque el gobierno no haya avanzado, le puso suma urgencia. El proyecto tiene suma urgencia. O sea las reglas de uso de la fuerza, la infraestructura crítica va avanzando... Pero los dos tienen urgencia, suma urgencia. O sea, no es el gobierno, ella no pone los tiempos están en el Parlamento. Y está dispuesto obviamente a toda la discusión que se quiera dar. Pero esos proyectos tienen suma urgencia, por lo tanto demuestran que el gobierno tiene interés en que eso se apruebe pronto. ¿Y qué es lo que dijo el gobierno? No lo dijo cuando yo era alcaldesa, no lo dijo en muchas reuniones, dijo, en vez de decretar estados de excepción de manera permanente, que hay que estar además haciendo renovaciones a cada rato, que además para la región metropolitana era muy complejo, se prefiere el uso de infraestructura crítica porque ahí se elige el lugar donde y tiene una forma de funcionar distinto. Eso sigue estando en pie. O sea, esa respuesta que recibimos en ese momento sigue siendo la respuesta hoy día. Es decir, infraestructura crítica es la manera de resolver el que hoy día hospitales u otro, porque hay que ir analizando en el camino donde hay una lista de lugares que se pueden definir como infraestructura crítica para poder resolver un problema y poder enviar presencia militar a esos lugares. Y yo creo que eso se va a resolver de esa manera, porque efectivamente declarar estados de excepción es mucho más complejo, sobre todo hoy día hay estados de excepción en la Araucanía y en la zona norte. No es que el gobierno tampoco no esté dispuesto a hacerlo, pero la región metropolitana tiene una configuración espacial de cantidad de población y todo muy distinta. Por lo tanto, el proyecto de infraestructura crítica lo resolvería esa discusión, digamos, y habría que analizar dónde, cómo, etcétera. Pero el gobierno está jugado con ese proyecto. Le puso suma urgencia a ambos. Y entiendo que, bueno, el de reglas de uso de la fuerza avanzó en estos días un poquito más y esperemos que el otro, a la vuelta del receso parlamentario, también avance. Dentro del oficialismo hay muchas personas que no creen en que es una buena idea que los militares estén ahí. No sé si eso explica o no lo que se está demorando de este proyecto, pero sí hay una legítima preocupación de decir no es un buen camino, no ha tenido buena respuesta en otros países. Entonces, si se aprobara infraestructura crítica, ¿qué lugares, por ejemplo, desde la experiencia suya como alcaldesa y ahora en este cargo, visualiza claramente como lugares en los cuales este despliegue militar en un perímetro acotado sería muy beneficioso? Bueno, yo creo que no hay mucha discusión y se ha instalado también el tema de salud, como la infraestructura de salud, porque además ahí se genera una confluencia de situaciones complejas. Llegan personas a atenderse a los sistemas de salud por emergencia, que han recibido disparos, que hay un enfrentamiento de bandas, etcétera. Y en general en el ámbito de salud yo diría que está bastante acordado de que es un lugar que es infraestructura crítica. Hay otros donde hay que analizar y visibilizar cuál sería la incidencia, porque además depende de las regiones. En regiones es muy distinto. Por ejemplo, tenemos en la zona norte, donde tenemos robo de cableado que alimenta de la conexión eléctrica a muchas localidades, que cuando ocurren esos problemas hay una localidad que se queda 2 semanas. Estuve con la alcaldesa de Sierra Gorda hace pocos días atrás y claro, ella me decía, estamos después semanas sin luz, con generadores, con luz apenas. Entonces uno dice, bueno, esos son lugares donde uno podría decir, ¿sabe qué? Son lugares donde son deshabitados, carreteras donde circula gente de manera esporádica. Entonces uno podría pensar que hay lugares de ese tipo. O sea, no solo pensemos en Santiago, pensemos también en regiones donde ocurren cosas en las cuales se pudiera pensar, no sé, pues estamos hablando de la infraestructura, no sé, pues el tren, que es estratégico para distintas zonas, o otras. Entonces, estaciones de metro, por ejemplo. Es que depende, porque si uno lograra instalar y visibilizar estos lugares que son más complejos, liberaría también en cierto sentido, o una cantidad, porque no es que las policías no estén, pero en menor
presencia y todo, para que esas personas o esos funcionarios vayan a cubrir otros lugares que son de mayor afluencia de público, donde se busca también que no haya un enfrentamiento directo con personas, que no se vayan a poner en riesgo personas civiles en un enfrentamiento, que esa es la principal preocupación que tiene en el fondo, es cómo se enfrenta cuando hay una situación delictual el tema militar, y por lo tanto, entendiendo eso, lo más importante es liberar ciertos lugares de mayor presencia policial para que puedan ir a cubrir lugares donde sí la presencia policial es esencial. Subsecretaria, el BID hizo un estudio que muestra que en Latinoamérica, bueno, la región más violenta del mundo, de hecho, es Latinoamérica, el crimen organizado le cuesta a nuestra región 3,4 puntos del PIB, ¿ya? O sea, una cantidad de plata, digamos, impresionante. Y como medidas que ayudan a prevenir esto o atacar el crimen organizado, está lo que conversábamos de los niños que no están yendo al colegio, tener programas para esos niños de manera que no sean enrolados por el crimen organizado, niños y jóvenes, pero también perseguir la ruta del dinero, ¿no? Que finalmente son empresas transnacionales, que por lo tanto además tiene que haber un trabajo regional para poder combatirlo y evidentemente ver de dónde está la plata y cortar por ahí el agua, digamos, como se diría coloquialmente. Efectivamente. ¿Qué vamos a hacer en ese plano desde Chile? Por un lado, para cortar la ruta, digamos, perseguir la ruta del dinero y también para conectarse regionalmente. Bueno, efectivamente, en la Estrategia Nacional de Seguridad que se está desarrollando, que se está implementando, uno de los ejes estratégicos es el enfrentar el crimen organizado, y tiene una serie de medidas, desde por un lado el fortalecimiento de las policías para enfrentarlo, porque requiere de tecnología, de nuevas herramientas, de conexión con otras policías para efectos de poder ir viendo cómo se comporta este tipo de delitos, etcétera. Y hay una parte que es el componente de la ruta del dinero. Y en la ruta del dinero también tenemos una dificultad. En el Parlamento aún no avanzamos con que las cuentas corrientes se puedan ver, digamos, y se pueda el secreto bancario levantarlo. Y eso es un nudo crítico que yo creo que es fundamental, que el gobierno ha promovido y que está ahí parado porque no hay acuerdo todavía respecto a ese punto. Yo espero que el ánimo que se dio en la reforma de pensiones sea el mismo ánimo para los temas de seguridad. Yo creo que ahí tenemos que destrabar algunas cosas que hoy día tienen un sentido de urgencia, como es en el tema de seguridad. El tema de visibilizar las cuentas corrientes es vital. Pero hay otras cosas que se deben hacer en ese ámbito. Y la ruta del dinero tiene que ver también con acciones locales. Hoy día, por ejemplo, con varios alcaldes estamos trabajando el tema de la inteligencia territorial, el tema de patentes comerciales, de dónde se instalan determinados tipos de patentes. Hay un trabajo que se hizo en la Fiscalía Sur y la Gobernación Regional con Paz Ciudadana, que aborda justamente visibilizar ciertos comportamientos que van dando información. En el tema de inteligencia artificial también, porque uno obtiene datos, mira estos datos y genera información que te permite saber, oye, los autos de alta gama, ¿dónde están? ¿Quiénes los están adquiriendo? ¿Por dónde pasan? ¿Cuáles son los pórticos por dónde? Porque hoy día tenemos esta conexión. Tenemos nosotros hoy día el programa Citia, que estamos abordando el tema con inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo metemos esta información para que nos genere datos que podamos ir siguiendo a estas bandas criminales por el determinado tipo de vehículos que ocupan, etcétera? O sea, hay una parte que se está abordando que tiene que ver con crimen organizado y en particular donde estamos ya visibilizando cuáles son aquellos elementos, herramientas, que obviamente no vamos a comentar acá como el detalle porque no le vamos a decir cómo los vamos a perseguir, pero que en la práctica tiene que ver con abordar este tipo de situaciones. Y el Ministerio de Seguridad va a tener herramientas en esta línea también. Y por eso quiero destacar ahí que el seguimiento al Ministerio de Seguridad, bueno, el trabajo que hizo ahí la ministra Toá para sacar adelante este proyecto, no solo tenía que ver con sacar una institucionalidad adelante, sino que también el trabajo con los parlamentarios. Aquí hay comisiones de seguridad, el senador Flores, la senadora Bodanovich, Quintana, que han estado participando de esta conversación, el senador Osandón y otros, que son parte, junto a otros senadores de regiones y todo, que estuvieron en esta conversación inicial, pero que también pasó por otras comisiones, de Hacienda, Gobierno Interior, etcétera, generaron una conversación en la cual se entendió que fortalecer la institucionalidad para poder cumplir estos objetivos era fundamental. Y lo que yo te comenté antes, esto de la interinstitucionalidad y la interoperabilidad va en esa línea. La interoperabilidad es que las instituciones conversen. Y hoy día, a pesar de lo que creamos, que todo está en línea, la verdad es que no está todo en línea, o no todo conversa, puede estar en línea, pero no está conversando. La Agencia de Ciberseguridad son todas en esa línea de articular instituciones para tener
una persecución más inteligente de los delitos, en particular del crimen organizado. Y una política de Estado que trascienda a los gobiernos de manera de que mucho pueda más, tener resultados sí, en el corto, mediano y largo plazo. Mucho más profesional. Exactamente. Subsecretaria Leitao, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, qué bueno, y sigamos conversando porque viene mucho más. Sí, y a ustedes como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos en marzo. Felices vacaciones.